Gloria al Señor. Dios le bendiga. Tengan la bondad de estar de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Saludo a las visitas. Hay algunas visitas con nosotros que nos están acompañando. Saludo muy especial para ellos. Bueno, gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo. Todo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hasta la gripa. No se preocupe por eso. Hasta la gripa le puede ayudar. Vamos a leer en Juan, Evangelio Juan 8:32. Los creyentes no oran porque hay problemas, los creyentes oran en todo tiempo. Así que no hay problema. Acatando las medidas de las autoridades, se va a poner una mesa ya fuera el día sábado, el día domingo, ya van a preparar algo para que las personas se pongan en las manos ahí, se echen en las manos, porque lo han recomendado las mismas autoridades de la iglesia, entonces lo van a hacer. Pero creo, hermanos, que es hasta el 30 de mayo que el gobierno ha previsto que la gente tenga cuidado, porque Colombia no tiene un problema, Colombia no quiere tener el problema. Esa es la diferencia. Leamos pues 8:32 de Juan para predicar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Oremos. Señor Jesús, oramos a ti, Señor, en esta noche para predicar su palabra. En esta noche, Señor, usa su palabra para llegar, Señor, al corazón de las personas, para cambiar la mentalidad de la gente, Señor. Usa esta palabra en esta noche para edificar la fe en el corazón. Predicamos en su nombre, Señor. Creemos que su Espíritu Santo aplica esta palabra al corazón. Amén. Dele gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, hemos leído un texto de la Biblia que contiene dos aspectos importantísimos que tienen que ver con la vida espiritual, la verdad y la libertad. El Señor estaba hablando con los judíos en esa predicación, les estaba hablando a los judíos, y Él les estaba diciendo: ustedes van a conocer la verdad. Diciéndoselo a los judíos. Y uno piensa, el pueblo judío es el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos no conocían la verdad, que Jesús tuviese que decirles eso. Conoceréis la verdad. Y ahí es donde debemos nosotros como cristianos entender que hoy tenemos una revelación muy grande de Dios para nosotros. ¿Cuál era la verdad que Jesús les anunciaba que ellos debían conocer? ¿Cuál era esa verdad? Dios, todo lo que le había predicado por medio de los profetas, enseñado por medio de la ley al pueblo de Israel, ellos habían conocido la ley, las obras de Dios y muchas cosas, experiencias que habían tenido con Dios, milagros que Dios hizo.
Pero al pueblo de Israel le faltaba conocer. Por eso Dios se manifestó en carne y vino. Y el pueblo que lo recibió fueron ellos. Él nació en medio del pueblo de Israel. Y Él está diciendo, ustedes van a conocer la verdad. Esa verdad que Dios reveló. ¿Por qué conocer? ¿Por qué no solamente oír la verdad? La persona necesita conocer la verdad. Ustedes han leído el libro de Job, uno de los patriarcas mencionados en la Biblia, y él tuvo una experiencia en su vida de la cual él al final de su libro, él dice, yo no conocía a Dios. Yo había oído hablar de Dios. De oídas te había oído, pero no lo conocía. No es suficiente oír la verdad. Hay que conocer la verdad. Hay que conocerla, y para conocerla, la persona tiene que tener una experiencia con la verdad. Conocer la verdad. Vivir experiencia, esa experiencia con la verdad, comprobar. Nosotros los que somos creyentes, hemos comprobado que Jesucristo es la verdad. Hemos comprobado. Ya no es solamente de oídas que hemos oído. Hemos comprobado que es la verdad. Que lo que las Escrituras dijeron sobre Cristo, porque es el único ser de quien se habló, de quien se dijo que iban a ser, y se dijo dónde iban a ser, y se dijo que iban a ser de una virgen. Así que todas estas cosas prueban que la revelación de Dios en carne es la verdad. Es la verdad que Dios reveló. Tanto que el pueblo de Israel debía conocer esa verdad. Y es a ellos a quienes Jesús les dice, conoceréis la verdad. Amado amigo que esta noche está aquí, usted debe conocer la verdad. Conocerla. Tener esa experiencia con la verdad, que la verdad libere su vida. Quiero decirles que cuando la Biblia habla de conocer, aquí habla de entender, de interactuar, de tener experiencias con la verdad, de comprobarla, es lo que habla de conocer. Por eso, amados hermanos y amigos que están esta noche aquí, Dios está interesado en cambiar nuestra manera de pensar. Conocer la verdad es cambiar la manera de pensar. Esa manera que tenía de pensar la persona, donde sus pensamientos estaban inclinados al mal, estaban inclinados a la vanidad, inclinados a la idolatría, cambia, la verdad cambia. La verdad cambia esa manera.
La vida espiritual, que a veces algunos la asocian con sensaciones, con emociones. Lo que pasa es que los sentidos y las emociones pueden ser afectados porque están en el ser, pero no son el centro. No son el centro de comunicación con Dios. Por eso algunas personas fueron a algún lugar, fueron a un templo y hasta sintieron algo, pero no conocieron la verdad. Conocer la verdad es tener una experiencia de cambio, donde los pensamientos, porque es la propuesta de Dios, deje el hombre inicuo. Isaías 55:7, desde allá ya se dice eso. ¿Cómo dice 55:6 y 7? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Está hablando de la oportunidad. Está hablando de la oportunidad. Que no se pierda la oportunidad. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. O sea, aprovecha la oportunidad. Luego en el verso 7 dice, ¿qué tiene que pasar en la vida de la persona? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar? Deje el impío, el indiferente, deje su manera de pensar indiferentemente. Deje el impío su camino. El impío es aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y se hace. Y hay personas que cogen un pedazo de verdad y otro pedazo de error y todo, y se construyen un camino para ellos. Y entonces dice, la vida espiritual es como yo creo que es. Se la inventan y se hacen un camino. Entonces por eso dice, deje su camino, su manera de pensar, su camino que se construyó. Hay gente que tiene su propio diccionario sobre el pecado. Y entonces dice, esto sí, esto no, esto sí, tal, y ellos tienen su propio diccionario. Pero eso es lo que la gente piensa. Pero Dios piensa diferente. Ahí más adelante en este capítulo dice, como son más altos los cielos que la tierra, son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Mira, hay gente que hasta ha oído el evangelio y se ha hecho su propio camino. Hay un pedazo de evangelio y entonces hace un revuelto con la religión que tiene, todo esto, y se construye su camino. Y entonces él dice, no, allá dicen muchas cosas, pero no es como dicen allá y no como yo pienso. Pero no es así. Deje el impío su camino. Tienes que averiguar por el camino. Jeremías 6:16, el profeta aconsejó al pueblo y le dijo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Entonces, esto de ser libre por la verdad, esto de ser libre por la verdad es más que ir a un culto.
Es algo que pasa, es algo que sucede, es una experiencia de transformación. Y esto que estoy diciendo nos tiene que servir a todos, a creyentes y a no creyentes nos tiene que servir a todos. No vivimos de sensaciones. Es una realidad obedecer a Dios. Es una realidad obedecer a Dios. Y en esos momentos, cuando tenemos que enfrentar las cosas y tenemos que renunciar a lo desagradable, entonces cuando nos damos cuenta, pero si somos llamados por Dios, si hemos sido llamados por Dios, entonces nos levantamos con toda la fuerza y decimos, aquí está mi sacrificio vivo. Aquí está, Señor, mi sacrificio vivo, que es agradarle a Él. Conoceréis la verdad. La verdad hay que conocerla. Hay que tener experiencia con la verdad. Una experiencia de transformación. ¿Cuál es esa gran verdad que la persona debe conocer sobre sí y sobre Dios? La conversión siempre comenzará en el ser humano, renunciando a la idolatría y a la egolatría. La persona tiene que renunciar a la idolatría, dedicarse a adorar al único Dios verdadero. Y tiene que también negarse a sí mismo. Como dijo el Señor, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, porque ese sí mismo quiere muchas cosas que usted haga. Ese sí mismo tiene muchas cosas que lo tiene esclavizado y él no está dispuesto a ceder. Es la carne, la humanidad, las obras de la carne, la naturaleza pecaminosa. Y entonces allí tiene que suceder algo especial. Niéguese a sí mismo, renuncie. Lo que a uno no le gusta es fácil dejarlo, ¿cierto? Lo que a usted no le gusta, ni para qué se lo ofrecen, que a usted no le gusta. Pero es que la pelea es con lo que le gusta. La batalla es con lo que le llama la atención. Pero dice, conoceréis la verdad. La verdad. Y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Por eso Dios nos reveló su amor, conociendo nuestra necesidad. Porque la necesidad nuestra como seres humanos es muy grande. Somos muy necesitados. Ningún ser humano de por sí está capacitado para amar a Dios. Dios le tiene que dotar de amor para que lo pueda amar. Por eso, bajo la ley, ningún ser humano, Salmo 14 y otros escritos de la Biblia dicen que se buscó si había uno y no había ni uno. Que la ley no podía llevar al hombre. La ley lo hace culpable, pero no lo guía a Dios. Lo que lo guía al arrepentimiento es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que trata con la persona. Entonces, Dios, por eso la Biblia dice, de tal manera amó. Es el amor de Dios. Entonces ahí tiene que haber un reconocimiento de parte de nosotros que lo que sustenta esta relación con Dios, lo que la sustenta y la fundamenta es el amor de Dios. Porque siendo aún
pecadores. Y el apóstol en esa escritura agrega ahí en el capítulo 5 de Romanos, él agrega y dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Van a matar un bueno, entonces otro pudiera decir, yo muero por ese bueno. Pero por un malo no muere nadie. Por un malo, que maten el malo. Pero el Señor no pensó así. El Señor no pensó así. Sino voy a morir por los malos. Gloria a Dios. Entonces nos reveló su amor. Sobre ese amor es que se fundamenta. Esa es la fuerza de la relación del cristiano con Dios. El amor de Dios, el amor de Dios. Por eso dice que no hay nada que pueda, y capítulo 8 de Romanos, después del 35 en adelante, usted puede ver, dice que nada puede destruir este amor. O sea, nada, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nada, ni ninguna cosa creada nos puede separar. Porque es sobre eso que se sustenta. Entonces Dios nos reveló. Eso es lo que hemos conocido, esa es la verdad de la cual está hablando el apóstol Juan. Cristo nos reveló su justicia. Vea, el hecho de que Cristo hubiera muerto en la cruz. A veces nosotros no tenemos la profundidad para analizar el significado de la muerte de Jesús. Pero ustedes, por eso la Biblia dice, se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo. Vea, Dios le rechazó tanto, le causó tanta repugnancia al pecado. Para todos es esto, para creyentes y no creyentes. Dios le repugna tanto el pecado. Oiga, hay un rechazo tan grande de Dios hacia el pecado que se vino y fue a la cruz. Para quitar el pecado del mundo. O sea, eso no es una historia vacía que Cristo fue a la cruz. Es que Dios, de la misma manera que te ama a ti, odia el pecado. Dios odia el pecado. Con el pecado no hay negocio. O sea, el pecado tiene que ser juzgado y castigado. Gracias a Dios nosotros estamos bajo la gracia del Señor. Y en la gracia el pecado se juzga. Porque no es que Dios, no, que usted hizo tantos pecados, dejémoslo así. No, es que dejémoslo así, no. Es que esos pecados fueron juzgados en la cruz. Es que el pecado tiene que ser juzgado. Gracias a Dios, porque aquí en la tierra hay un trono de gracia, donde la gente se puede acercar. Y es bueno que se acerquen a ese trono porque hay otro. Hay otro trono que se llama el trono blanco. Ese trono no es de misericordia. Ese trono sí es para juzgar la gente. Este otro es para juzgar el pecado. Gloria a Dios. Denle alabanza al Señor. Así que Dios nos reveló a nosotros. Nos reveló su amor, su justicia. Nos reveló también, nos hizo conocer nuestra realidad. En la realidad nuestra, el hecho de que Dios se manifestara en carne y fuera a la cruz, nos ha revelado una cosa muy importante para nosotros, que Dios nos ama, que Dios nos aprecia, que le importamos a Dios. Usted le importa a Dios.
Por eso no creo que Dios vaya a matar la iglesia con una gripa. No creo eso. Porque Dios ama. Amén. Y Dios es bueno. Dios nos reveló la importancia que tenemos para Él. No, es que vea, si Dios hubiera dicho, bueno, llámanos 50 ángeles, dice, bueno, ustedes se me van por toda la tierra y me van a ir a decir esto y esto a la gente y tal cosa. ¿Qué había imposible para Dios hacer eso? ¿Cierto? Pero es que Él vino, tomó la forma humana, aquí como semejante a nosotros, y vino. Eso me dice algo a mí. Eso me dice mucho a mí. Eso me dice mucho a mí. A mí eso me dice que nosotros le importamos a Dios. Y que eso que la Biblia dice, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, eso es verdad. Gloria a Dios. Entonces, fue por amor a nosotros que Él lo hizo. Y fue por amor a sí mismo que Él fue a la cruz. Por amor a sí mismo, porque es la misma justicia de Dios que hace todo. Nadie le ayudó a Dios en esto de la redención. Nadie le ayudó. Si alguien él dijera, bueno, voy a mandar este y tal. No, es que nadie le ayudó. Él fue la ofrenda. Él fue el oferente. Y Él recibió la ofrenda. Solo. Gloria a Dios. Dele alabanza a Él. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Entonces, por eso es que Él merece la gloria que nosotros le damos. No la necesita, porque Él es todopoderoso y tiene todo. Pero nos ha dado la oportunidad de que nosotros le adoremos. Esa es una oportunidad, es un privilegio que Él nos regaló. Aquí no estamos haciéndole un favor a Dios. Que diga, no, voy a ir a culto, voy a hacerle un favor a Dios. No, Dios no necesita favores. Aquí estamos porque estamos convencidos que Él es el Señor, Él es el Salvador y que Él merece la gloria. Alabanzas. Gloria a Dios. La verdad os hará libres. ¿Qué es la libertad espiritual? ¿Qué es la libertad espiritual? Que a veces, y creo que alguna vez lo enseñé aquí, a veces uno asocia y uno cuando le habla o cuando hablan de fe, dice, ¿tiene fe? ¿Tiene fe? Entonces siempre trae a la mente es pedir. Porque uno asocia la fe para pedir. Ah, ¿qué necesito? O pedimos cosas que ni necesitamos. Porque siempre asociamos la fe con pedir. Pero resulta que la fe en su esencia es ser. Por eso la palabra de Dios dice, Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Ese vivir es ser. Ser. Alcanzar esa transformación que lleva a la persona a ser delante de Dios. A no estar solamente pidiendo, porque sí puede pedir, pero la esencia de la fe es que la persona sea hijo de Dios. Porque inclusive la Biblia dice que las cosas vienen por añadidura.
Pero a veces se interpreta, y por eso las religiones se estacionan sobre todo en la pedidera. Pero Dios quiere es que la persona sea y recibe sobre todo porque es. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y lo demás viene por añadidura. Gloria a Dios. Entonces la libertad espiritual nos tiene que llevar a esa confianza, a esa seguridad. Entonces la libertad espiritual, en ese momento que los israelitas estaban escuchando al Señor y le decía sobre esto, él tiene razón en decírselo, porque los israelitas conocían los milagros. Conocían los milagros, conocían las obras, conocían cosas pero no habían experimentado una transformación de su vida. Luchaban por obedecer la ley. Esa era la gran lucha. Pero por eso la venida del Espíritu Santo no fue a pasear, ni para que uno piense otra cosa diferente de eso. El Espíritu Santo vino a transformar a la gente. Entonces el que abre el corazón, el que abre, Dios hace una transformación. Ya eso que Dios hace en nuestra vida, nos hacemos hijos de Dios y nos hacemos herederos de bendiciones en el Señor. Pero debemos comenzar al derecho. Porque hay personas que se quedan inclusive años, y hay personas que ni entran al Evangelio, porque se quedaron en la estación de la pedidera. Pero hay que pasar adelante, a creerle a Dios, a saber que si somos hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. 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 Gloria a Dios. A los que aman a Dios. Vea, el escritor del Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y tengo que estar en la pedidera. No. Nada me faltará. Eso no quiere decir que no pido. Yo pido porque Él me dio el derecho que pida. Pero qué bueno, hermano, que nosotros sepamos: conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres de esa manera de pensar religiosamente. Y a veces pensamos de Dios como si Dios fuera otro ser limitado igual a nosotros. Entonces, si hay 10 cultos en el día, todos los 10 cultos traen las mismas peticiones. No, hay que soltarse y hay que creerle a Dios y hay que decirle a Dios: esta mañana le pedí, Señor. Amén. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo diría que lo que el apóstol dice aquí no es una ilusión, es verdad. Y hay cosas hasta duras que nos han pasado. Hay cosas hasta duras que nos han pasado en la vida. Y luego nos dimos cuenta que eran para bien. Eran para bien. Nos afirmaron, nos ayudaron,
nos edificaron, nos dieron experiencia nueva, crecimos. Dios es bueno. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar. No sé si hay alguno.